¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos después de esta vida? Nosotros podemos recibir respuestas a estas preguntas por el poder del Espíritu Santo, que es un don de Dios, a todo el que lo busca diligentemente. Y en el infinito amor de nuestro Padre Celestial, ha preparado un plan de salvación para que ninguno de nosotros se quede fuera de su presencia. Qué bendecidos somos con la restauración del Evangelio, cuyo instrumento para restaurarlo fue el profeta José Smith, a quien le debemos tanta gratitud. Y la verdad es que somos hijos de Dios. Vivíamos con Él antes de la fundación de este mundo. El Espíritu Santo nos testifica que eso es verdad. Pero éramos espíritus, no teníamos un cuerpo de carne y huesos. Y nuestro Padre Celestial preparó un plan para que seamos felices, porque no podíamos progresar más allá hasta que no viniésemos aquí a ser probados con un cuerpo físico. Por eso el plan estipulaba, después de la creación de los cielos y la tierra, que fuesen creados nuestros primeros padres, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, cuyo mandato fue multiplicar y henchir la tierra, para que nosotros como espíritus en la presencia de Dios pudiéramos venir a esta vida a ser probados con un cuerpo físico. Y después de la tentación de Satanás, cuando el Señor le mandó que no comieran del fruto de ese árbol, y ellos probaron, que transgredieron, entonces sus ojos fueron abiertos, y allí ellos pudieron comprender el mandato de multiplicar y henchir la tierra, porque si no lo hubiesen hecho, nosotros no hubiésemos existido. Por eso Adán cayó, para que los hombres existiesen y existen los hombres para que tengan gozo. Así se nos enseña en las Santas Escrituras. Así nos enseñan los profetas. Y con la caída de nuestros primeros padres entró la muerte y el pecado, dos obstáculos que nos impedirían regresar a la presencia de Dios. Y nuestro Padre Celestial nos presenta un plan en la vida preterrenal para indicarnos que necesitaríamos un Salvador que tuviese poder para vencer esos dos obstáculos. Nuestro Padre sabía el fin desde el principio, lo más grande que hay. Y Jesucristo fue escogido para ser nuestro Salvador y Redentor, porque se sometió a la voluntad de Dios. Y aquí, envíame a mí, sea tuya la gloria y la honra para siempre. Jesucristo nos enseñó: yo soy el que fue preparado desde antes de la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Soy Jesucristo, en mí todo el género humano tendrá vida y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre. Satanás, por otro lado, también se convirtió en Satanás porque se rebeló contra Dios. Porque él quería ser nuestro Salvador también. Pero no fue humilde. Se llenó de orgullo, se rebeló contra Dios. Y hubo guerra en los cielos. Y muchos de esos espíritus, nuestros hermanos, decidieron seguir a Satanás. Y por rebelarse contra Dios se les negó la oportunidad de tener un cuerpo físico. Lo que nos hace verdaderamente inteligentes como hijos de Dios es que fuimos de esos espíritus valientes, que obedecimos el plan y seguimos a Jesucristo, y lo que lo demuestra es que estamos aquí con un cuerpo físico, porque los que no lo hicieron son espíritus, son las huestes espirituales de maldad que están aquí, que nos enseñó el apóstol Pablo. Y esa guerra que comenzó en los cielos continúa aquí en la tierra, porque Satanás y todas sus huestes no descansarán hasta destruirnos, para que seamos miserables y elijamos las cosas impuras. Que tenemos que ser sabios, como lo fuimos en la vida terrenal, y usar el albedrío, que es otra bendición, otro don que nuestro Padre Celestial nos dio, para medir si realmente somos de lo que nos vamos a salvar en su reino. Porque
profeta ley nos enseñó. Así pues los hombres son libres según la carne, les son dadas todas las cosas que para ellos son propias. Y son libres para elegir la libertad y la vida eterna si siguen a Cristo. O elegir la cautividad y la muerte si siguen al diablo. Así de sencillo. ¿Cómo elegimos en la vida preterrenal seguir a Cristo y el plan de salvación? Aquí podemos continuar haciendo lo mismo. Y eso es lo que nos hace ser de esas inteligencias que fueron organizadas desde antes de la fundación del mundo. Pero tenemos que mostrar aquí, en esta vida de probación, ¿por qué estamos aquí? Para ser probados, a ver si haremos todo lo que Dios, nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos manden. Y con la caída de nuestros primeros padres entró la muerte y el pecado. Y esto ya representó un obstáculo para nosotros poder volver a vivir con Dios. Y tenía que venir alguien que superara esos obstáculos. Jesucristo fue preparado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro Salvador y Redentor y vencer esos obstáculos. Porque resucitó y venció la muerte. El sepulcro no tiene victoria, ni la muerte aguijón, como nos enseñó el apóstol Pablo. Y vivió una vida digna, pura, limpia. Vivió sin pecado y sin mancha. Y Él se ofreció para sacrificarse por cada uno de nosotros y tomar sobre sí nuestros pecados. Por eso su sacrificio expiatorio es lo que nos permite zafarnos de esos obstáculos que Él venció, la muerte y el pecado. Pues tenemos que aceptarlo, tener fe en Jesucristo, saber que no hay otro nombre dado debajo del cielo mediante el cual nos vamos a salvar, a no ser que sea el nombre de Jesucristo. Tenemos que arrepentirnos, cumplir con estos principios básicos del Evangelio, porque el arrepentimiento nos limpia del pecado y cada uno puede arrepentirse gracias a que Jesucristo pagó el precio de nuestros pecados con su sacrificio expiatorio. Pero después de cumplir con estos principios, tenemos que recibir las ordenanzas esenciales de salvación, el bautismo y la imposición de manos para comunicar el don del Espíritu Santo. Cuando nos bautizamos, hacemos un convenio con Dios. Y necesitamos esta ordenanza porque si Jesucristo, que era santo, la recibió mediante su primo Juan en el río Jordán para enseñarnos el camino de toda rectitud, no porque era un pecador, ¿cuán mayor es entonces la necesidad que tenemos nosotros siendo pecadores de bautizarnos en el agua como una muestra de que estamos dispuestos a seguir el ejemplo del Hijo, a obedecer la voluntad de Dios? Y después que nos bautizamos, que hacemos un convenio con Dios, se nos imponen las manos aquellos que tienen la autoridad de Dios para hacerlo y nos confieren el don del Espíritu Santo para que sea una guía permanente en nuestras vidas, a inducirnos a hacer lo correcto, a guardar los mandamientos. Y es así como vamos a entrar en la senda de los convenios. Y para eso es que estamos aquí, para ser probados, a ver si hacemos estas cosas que el Señor, nuestro Dios, nos ha mandado. Y tenemos que perseverar hasta el fin después que entramos en esta estrecha y angosta senda, porque no ha quedado hecho todo allí. Tenemos que seguir progresando, nosotros los hombres, mantenernos dignos para ser ordenados al santo sacerdocio. Y cumpliendo con este código moral, vamos a los santos templos y recibimos ordenanzas que nos unen en familia por toda la eternidad. No solamente a nosotros, sino que podemos efectuar esas ordenanzas a favor de nuestros antepasados que han fallecido. Es el plan de salvación, para que todo el género humano tenga la oportunidad de salvarse, tanto de este lado como del otro lado del velo. Y hacia dónde vamos después de esta vida dependerá de mi obediencia. Porque si obedezco las leyes de Dios, no tengo duda que voy a volver a vivir con Dios.
Y hoy es el día que se me da para prepararme para comparecer ante Dios. Para que cuando ese día llegue, habiendo hecho todo lo que el Señor hubo mandado, pueda recibir del Señor la agradable noticia: bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el reposo de tu Señor. Porque vencimos. Y como vencimos, seremos herederos de los tronos que se han reservado para aquellos que son fieles. Yo lo sé y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.